Comenzamos una nueva etapa en Encuentros.com, esta vez delante de las cámaras, como hasta ahora lo habíamos hecho detrás, intentando que sea cada vez un trato más humano y más cercano con los personajes invitados. Y bueno, como seguimos llevando un mundo nuevo en nuestros corazones, comenzamos. Hemos podido leer unas declaraciones de Para mí mi abuelo es CNT y cómo participaste en un congreso de CNT en 2015, incluso haciendo una obra de teatro. ¿Cómo fue ir descubriendo la vida de tu abuelo Gervasio Villuela? Pues mira, Gervasio, mi abuelo, al cual no conocí porque él murió en el año 52 y yo nací en el 63, o sea, nos separaban 11 años de imposibilidad de coincidir. El abuelo estaba presente en muchas conversaciones familiares y siempre constituía para mí un punto de interés y yo hacía preguntas, ¿no?, acerca de su figura. Una de las cosas que más me atraía era algo de lo que se hablaba menos, que era el tema de la guerra. Y no se hablaba, evidentemente, por una cuestión de peligro, porque era una época en la que el franquismo todavía, en los años 70, aún todavía le quedaban unos cuantos años al dictador de dar guerra y de machacarnos, pues no era fácil hablar de eso. Pero es que tampoco había sido fácil para mi abuelo, después de volver de la guerra, hablar de eso. Con lo cual había una gran nebulosa de desconocimiento acerca de su figura. Y aparte de lo que había supuesto él para la familia, para mi padre, porque había sido su padre, en fin, yo quería saber cómo había sido esa vida, ¿no? Entonces empecé a buscar y cuando ya tuve una edad determinada y se empezó a hablar de memoria histórica y de posibilidades de recuperarla, pues fue cuando, al margen ya de la propia familia, que no se sabía prácticamente nada, empecé a hurgar y a investigar en archivos. Y empecé a encontrar cosas. Encontré documentos en la Fundación Anselmo Lorenzo, de CNT, encontré documentos también en el archivo de la Guerra Civil, fueron apareciendo. Entonces, en esa conexión que se ha ido creando a lo largo de los años entre asociaciones que se dedican a la recuperación de la memoria histórica, también empezaron a aparecer datos. Y con eso, pues yo fui componiendo un mapa de lo que había sido la peripecia y el recorrido y la trayectoria de mi abuelo desde que empieza la guerra hasta que él muere. Y puedo decir que gracias a esa recuperación, pues ahora conozco a mi abuelo. Mi abuelo si yo no me hubiera dedicado a buscar y si nadie se hubiera dedicado a recuperar la memoria de tantos desaparecidos y supervivientes de la guerra, pero que formaban parte del bando, digamos, derrotado, serían completos fantasmas desconocidos. Para mí mi abuelo ya no es un fantasma, para mí mi abuelo es alguien que está vivo, que tiene cosas que decirme, que con su ejemplo y con lo que fue haciendo a lo largo de su vida, pues es para mí un referente, ¿no? Muchas veces, no solamente con mi padre, que ha estado más cerca, sino con mi propio abuelo, cuando tengo que decidir sobre qué hacer con una cuestión, me pregunto qué haría mi abuelo, qué haría mi padre, cómo responderían ante esto. Y eso me ayuda. El recordar a los que ya no están y saber que ellos tenían mucho que contar y que siguen teniendo mucho que contar, que siguen estando por lo tanto vivos, pues me ayuda, ¿no?, a pensar en eso. Mi padre, mi madre, mi abuelo Gervasio. Entonces, bueno, pues ese fue mi acercamiento, ese viaje que hice hacia él, y puedo decir que ahora pues no hay día que no le haga alguna consulta a mi abuelo, ¿no? Muchas veces tenemos ese lamento: ¿por qué no hablaría yo más con mi abuelo o con mi abuela? Yo no pude porque nací mucho más tarde de su muerte, pero creo que es posible, ¿eh? Creo que es posible teniendo viva la memoria y la figura de los antepasados. Claro, justo al hilo del documental Un viaje hacia nosotros, ¿qué es para ti la memoria? Pues para mí la memoria es algo sin lo cual el presente se desdibuja y se pierde el norte también bastante, ¿no?, de cara al futuro. Yo creo que es muy conveniente saber de dónde venimos, qué es lo que nos ha pasado, tanto familiar como colectivamente, como socialmente, de dónde viene el mundo, de dónde viene el país,
de dónde viene el colectivo al que pertenecemos, los colectivos a los que no pertenecemos ni queremos pertenecer, ¿no? Cuáles son sus orígenes, qué es lo que han hecho que no nos gusta o que nos gusta. Es decir, creo que el conocimiento en general, pero el conocimiento del pasado, ya que estamos hablando de eso, es fundamental para construir el presente y el futuro. No podemos estar haciendo tabla rasa de todo lo que hacemos, porque todos tenemos un pasado, ¿no? Y no deberíamos renegar de él, porque es lo que nos ha llevado al lugar en el que estamos, ¿no? Como país somos algo por la historia que arrastramos, y no solamente que arrastramos, sino que nos impulsa. Hay momentos muy oscuros de nuestra historia, pero no hay que taparlos, hay que, todo lo contrario, hay que poner luz, el foco sobre ellos, para estar bien informado y hablar con conocimiento de causa, y que no nos tomen el pelo, ¿no? Quienes lo intentan de alguna manera. Vivimos en un momento en ese sentido muy complicado, porque la manipulación a través, la mentira, eso que llamamos posverdad, pero que yo calificaría sencillamente de mentira, la cantidad de mentiras que se vierten, y este mundo digital en el que estamos envueltos desde hace unos años, reviste ciertos peligros. Hay que estar bien armado para defenderse de todos los bulos, de todas las mentiras, de todos los engaños, de todos esos avatares que se construyen para modificar nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente siempre vamos a beber de algún manantial que tendrá una vertiente, pero hay manantiales muy contaminados. Entonces, para mí la memoria es algo sin lo cual, insisto, no podemos mirar hacia adelante con una vista clara. Participas de manera activa en Payasos Sin Fronteras, has sido presidente y también miembro de la junta directiva. ¿Cómo es actuar en campos de refugiados en lugares donde parece que la sonrisa está prohibida? Pues, aunque parezca un tópico decirlo, yo creo que es algo muchísimo más, no sé cómo decirlo, alimenticio, o realmente interesante o constructivo para quien lo hace, en este caso nosotros los payasos, que para la gente que lo vive, porque es cierto que ellos viven un momento o momentos especialmente agradables, dada la situación en la que viven, pero para nosotros nos ayuda a mirar hacia adelante, ¿no? A decir, por poco que sea lo que puedas hacer, hay que hacerlo, hay que intentarlo. Cuando tenía 18 años, pues como creo que la mayor parte de los que nos consideramos idealistas, creíamos que el mundo lo podíamos cambiar solos, ¿no? Y que existía la posibilidad de darle la vuelta de la noche a la mañana, o si no de la noche a la mañana, con una vida empeñada en ello. Ahora yo ya no creo que ni un individuo, ni siquiera pues, organizaciones puedan llegar a cambiar el mundo, pero sí he llegado a la conclusión de que por poco que sea lo que puedas hacer para mejorarlo, debes hacerlo. Moralmente estás obligado ya que hay tantas fuerzas que se están empeñadas en construir un mundo desigual, injusto, terrorífico. Nosotros, los que creemos en un mundo mejor, creo que tenemos que levantarnos cada día pensando que por poco que sea lo que hagamos, hay que hacerlo, ¿no? No pensar, bueno, mira, ¿para qué? Si no tiene ningún sentido, si total nada va a cambiar. Sí que cambian cosas. Y en Payasos Sin Fronteras he aprendido que por muy poco que sea lo que haces, la realidad de la gente cambia sustancialmente, aunque no lleves nada material que ofrecer, aunque no lleves medicinas, no lleves mantas, no llevamos agua, ni alimentos, ni nada. Llevamos, digamos, eso tan inmaterial que es la alegría que puede provocar en un momento de compartir unas risas, de compartir juegos, de jugar con los niños y las niñas. Eso permanece en el interior de la gente y eso cambia de alguna manera el mundo, ¿no? Yo tenía mis dudas cuando empecé a hacerlo, pensaba, realmente creo que no sirve para nada, porque una vez que terminas y te vas del campo de refugiados, vuelves a tu confort, a tu casa, y ellos se quedan allí y no puedes hacer demasiado más. Pero las veces que hemos vuelto a los lugares donde ya habíamos estado, la gente seguía recordando aquello. Y no solamente lo seguían recordando con un deje de nostalgia pesimista, sino con el entusiasmo y la alegría que da el pensar que todavía siguen
personas recordando, o sea, sabiendo que existen. La risa de alguien cuando está en un momento muy delicado no solamente es un momento, un destello, sino que es una luz que queda dentro y que permanece, ¿no? Es la luz de, aunque quede muy cursi decirlo, pero es la luz de la esperanza, de que las cosas pueden mejorar, que pueden cambiar. Si tú estás en un campo de refugiados y piensas que todo el mundo te ha olvidado, que todo el mundo te ha dado la espalda, lo más probable es que, bueno, pues, o que caigas en una depresión o que tu reacción sea lo más violenta posible y acabes queriendo llevarte por delante a quien sea. Si lo que alimentas es de alguna manera la esperanza, gracias a saber que hay gente que se acerca, que va a verte, que te ofrece lo que tiene, que establece vínculos permanentes en el tiempo, yo creo que te sientes apoyado y creo que sientes que al no estar solo las cosas van a ser más fáciles de cambiar. Entonces, bueno, pues todas esas cosas, todo ese discurso que nos construimos es lo que nos ayuda a seguir haciendo posible Payasos sin Fronteras, que este año ha cumplido 30 años y ojalá no tuviéramos que existir. Ojalá pudiéramos decir, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y el mundo es mucho mejor. Vamos a cerrar, ¿no? No, esto no es así, pero como decía, ese idealismo feroz de los 18 años, ahora a mis 60 pues se ha convertido en un posibilismo, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo que hacer lo que sea para conseguir lo poco que pueda conseguir, pero hay que hacerlo. Sí, esa práctica de la ternura, ¿no? En cierto modo. Sí. Hacia otros seres humanos. El sentir que estás cerca, o sea, que tienes a alguien cerca, es reconfortante, es esperanzador y es revolucionario. En ese lado artístico de payaso formaste parte del docudrama Marcelino, el mejor payaso del mundo, donde nos presentas un payaso desconocido en la actualidad para la gran mayoría de las personas, pero en su época del payaso más conocido. ¿Qué le lleva a un ser humano a desarrollar una personalidad para ser payaso? ¿Cómo llega alguien a ser payaso? Bueno, por un lado Marcelino, ¿no? Y a través de esta pregunta de nuevo surge la importancia de la memoria, ¿no? De recuperar lo que de otro modo se perdería. Pues gracias a la labor de un periodista que un buen día encontró en una pequeña reseña periodística una referencia a Marcelino, su curiosidad se vio movilizada y empezó a buscar y acabó publicando un libro, y de ese libro Germán Roda, bueno, el periodista se llama Mariano García, trabaja para el Heraldo de Aragón, y ese libro cayó en manos de Germán Roda, que es el director, el guionista de ese documental, y gracias a eso, pues ahora mismo unos pocos más, saben quién es Marcelino. Marcelino había desaparecido, ahora Marcelino tiene un lugar en la historia de los payasos. Entonces, bueno, la memoria de nuevo, ¿no? como elemento fundamental. Y luego, pues, ¿cómo llega uno a ser payaso? Yo creo que no hay una sola manera de llegar a ser payaso, cada uno tendrá la suya. La mía puedo decir que fue por casualidad. Yo no pretendí en ningún momento, aunque sí hay familiares que dicen que cuando era pequeño me preguntaban esta pregunta que se le hace a los niños y las niñas, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Y parece ser que yo, siendo muy pequeño, yo ni lo recuerdo, decía, pues yo payaso. No sé de dónde viene aquello, tengo una intuición, pero no sé de dónde viene. Pero vamos, a mí eso se me olvidó. Y luego pues llegué a la adolescencia y llegué a la época ya universitaria sin ninguna intención ni afán de ser payaso. Lo que pasa es que, bueno, estudié teatro, terminé de estudiar teatro y me tuve que enfrentar al mundo laboral. Y entonces pues era muy complicado encontrar trabajo porque no tenía ningún antecedente, ningún contacto, era muy difícil encontrar trabajo, y empecé a buscarlo pues en los lugares que tenía más posibilidades de hacerlo, que eran los bares o pequeñas salas de teatro, y había un porcentaje muy alto de demanda de humor, ¿no? Decían, oye, ¿tienes humor? Algo de humor, a la gente le apetece reírse. Y yo decía, pues no tengo nada de humor así por lo menos hecho, pero ante la demanda digo, pues habrá que intentarlo, ¿no? Y había un humorista que a mí me fascinaba y me fascina, que es Gila, Miguel Gila, que, bueno, mi padre me lo había puesto en casa muchas veces, está aquí la radio. Bueno, él hacía un programas de radio y teníamos algunos discos, y mi padre me lo ponía y a mí me gustaba mucho aquel hombre, me gustaba mucho ese humor absurdo que viene de una larga tradición
muy nuestra, ¿no? Que empieza con Ramón Gómez de la Serna, que continúa con Miura, con Jardiel, con La Codorniz. Un humor aparentemente muy tonto y muy naif, pero que esconde dentro mucha fuerza, crítica. Además que escuchar sus historias de la guerra, ¿no? Es fascinante. Bueno, pues a mí me gustaba, este hombre, e intenté tirar por ahí. Pero no encontré la beta. Yo sentía que lo que estaba haciendo era una mala copia de lo que hacía Miguel Gila y decidí, que por otra parte hay que decir que es nuestro gran monologuista. Después ha venido la avalancha de sí, monólogos importados, ¿no? Esto del stand-up comedy desde Estados Unidos, pero nuestro gran monologuista por antonomasia es y será siempre Miguel Gila. No encontré por ahí el camino. Y entonces decidí cambiar la orientación y pensar en qué era lo que a mí me hacía reír. Y descubrí que lo que me hacía reír también, aparte de Gila y de Tipicol y de otros humoristas de la época, era Charlot, era Buster Keaton, era Harold Lloyd, porque en aquella época se ponían comedias en blanco y negro de la primera época del cine mudo y de la comedia. Y entonces me di cuenta de que a lo mejor lo que tenía que hacer era no hablar como Gila, sino callarme y actuar más desde el punto de vista gestual. Y empecé a buscar también otros referentes ya más cercanos. Estaba Charlie Rivel como un payaso que yo no conocí, porque, o sea, no conocí, no llegué a ver nunca en directo, pero que sí había visto en televisión. Y entonces me fascinó un número que él tenía con una guitarra y una silla en la que él no se sabía sentar, el payaso no se sabía sentar. Aquí yo ya de pequeño me había como dislocado, ¿no? ¿Cómo puede ser que uno no sepa hacer algo tan sencillo como eso? Nuevamente volvemos al concepto también revolucionario de eso, ¿no? Todos somos ignorantes y nadie quiere reconocerlo. Yo, ¿cómo no voy a saber sentarme en una silla? Bueno, pues aquel personaje representaba al ser que no sabía sentarse en una silla y que por lo tanto provocaba la hilaridad. Empecé a tirar por ahí, jugué con una silla, jugué con una guitarra, elementos que todavía me siguen acompañando, y encontré ese camino. Encontré el camino sin saber que realmente estaba haciendo payaso. Era una herramienta para conseguir trabajo, para conseguir dinero, para tener algo que ofrecer en aquellos lugares donde podía ser contratado. Y así fue como llegué a eso. Y después, con el paso del tiempo, lo que sí ha habido es un auténtico flechazo y enamoramiento del personaje, y a lo largo de estos años que llevo haciendo, dedicándome al teatro y que irá ya para 40, 30 y tantos años, es la figura que más me interesa, la que más me gusta, la que más me hace reír a mí también, con la que más creo que consigo llegar al público. Entonces, pues es un personaje al que le debo mucho, le debo muchísimo. Todo lo que tengo me lo ha dado él, porque a partir del momento en el que yo empecé ya a trabajar en esas salas y a salir en televisión, empezaron a salir trabajos de otro tipo, que me gustan mucho, pero nunca tanto como este. Entonces yo llegué así, yo me he desarrollado como payaso así, haciéndolo, y como te decía, aunque hay muchas maneras de llegar, supongo, la mía ha sido esa. Pero me he enamorado del payaso poco a poco, y ahora mismo, cuando me preguntan ¿cómo te ponemos el rótulo? Digo, pues actor, digo, no, pon payaso porque y por otra parte creo que dentro de la profesión de los actores y actrices, el payaso es ahora mismo una figura en alza. Es algo que se persigue, ¿no? Ay, me gustaría mucho aprender, me gustaría mucho hacer, cuando realmente durante mucho tiempo está muy denostada. Incluso la palabra se ha convertido en un insulto. Sí. Pero dentro de lo que es el entorno profesional es una actividad buscada y perseguida. Yo, preparando la entrevista, he sentido verdadera veneración en torno al payaso, ¿eh? Ha sido una obsesión que he tenido en torno a hacer la entrevista. Sí, el payaso es que yo creo, para mí el payaso es un canto a asumir nuestra vulnerabilidad, nuestra pequeñez, pero que a partir de esa asunción de la pequeñez, uno mira para adelante diciendo, pues cada vez que me caiga me puedo levantar, ¿no? Es decir, no tengo que tener miedo a los tropiezos, no tengo que tener miedo ni siquiera a que me vean tropezar, a qué opinarán los demás, no importa, yo me voy a volver a levantar. Es el valor del error para construirse, el valor de la equivocación,
y el valor del fracaso también, ¿no? Para que no te lleve al hundimiento, sino al resurgimiento. Es decir, bueno, yo he fracasado, pero ¿cuántas cosas no habré aprendido en mi fracaso? Y cuánto no más reforzado no salgo de este fracaso si soy capaz de levantarme, ¿no? Es un canto a la constancia, es un canto a la ternura. El payaso, es que yo creo que todos somos payasos realmente, lo que pasa es que lo ocultamos, porque no queremos que nos vean fracasar, no queremos que nos vean vulnerables, no queremos que nos vean tiernos siquiera muchas veces, ¿no? Queremos ser duros, queremos ser eficaces, todo lo contrario de lo que representa un payaso. Y el payaso, pues cuando uno se reconcilia con él y dice, lo soy, camina mucho más tranquilo por la vida. Es un aforismo casi, sí. Lo que te han marcado ahora mismo es un aforismo filosófico bueno, total y absoluto. El payaso es un filósofo también, sí, la verdad. Ha sido uno de los personajes públicos que más ha dado voz e imagen contra el genocidio y exterminio del pueblo palestino, que desde el 7 de octubre, aunque este conflicto lleva décadas, el Estado sionista de Israel decidiese que iba a exterminar al pueblo palestino. ¿Por qué crees que la sociedad occidental ha aceptado tales niveles de violencia hacia el pueblo palestino con cierta normalidad? Bueno, yo creo que el problema es fundamentalmente el que tienen las víctimas, ¿no? El pueblo palestino por el horror que están viviendo y por ese genocidio claro que es innegable. Pero luego, como tú comentas y en tu pregunta, sobre ese hecho se suma la indiferencia de mucha gente o la justificación, que yo no sé qué es peor, cualquiera de las dos me parece horrorosa. ¿Por qué ocurre? Pues supongo que porque hay una gran capacidad para convencer a través de medios de comunicación que se posicionan o que no pueden posicionarse de otro modo a favor de Israel. Israel yo creo que ya nace siendo un problema. Cuando se da por parte de Naciones Unidas carta blanca a que se establezca y se cree un Estado en Israel, yo creo que se está abriendo una puerta muy peligrosa que probablemente no se sospechaba que fuera a llegar a ser tan peligrosa, porque bueno, se parte con una idea de los dos estados que Israel desde el primer momento desecha y no observa, y claro, el antecedente del Holocausto de alguna manera yo creo que permite que Israel tenga una carta blanca absoluta para hacer muchas cosas que a otros países o a otros estados no se les habría permitido, ¿no? Entonces, tirando de ese crédito que les da el horror sufrido en el Holocausto, yo creo que ellos ahora mismo se están acercando a ese horror del que probablemente nace el Estado de Israel, ¿no? Es decir, creemos un Estado para que los judíos que están por el mundo vagando tengan un lugar en el que están y no sean tachados por la xenofobia de no pertenecer a ningún sitio y de querer echarlos constantemente. Históricamente han estado expulsados de muchísimos lugares. Nuestro país es un claro ejemplo, ¿no? En el siglo XV pues los expulsa, pero no llega como una vía de solución. Israel llega como un problema que luego, bueno, pues claro, es apoyadísimo por lobbies importantes, Estados Unidos como aliado fundamental y todo el lobby judío estadounidense. Y ahora mismo, pues hacer entender a la gente que atacar al Estado de Israel no es ser antijudío, ni ser antisemita, no tiene absolutamente nada que ver. Yo no estoy hablando en contra de los judíos, estoy hablando en contra de un Estado que yo calificaría incluso de terrorista,
por el peligro en el que pone al propio planeta, no solamente a los palestinos. Cuando se habla del derecho de Israel a defenderse, yo siempre pienso del derecho del mundo a defenderse de Israel, ¿no? Y tendríamos que ser capaces de implementar medidas muchísimo más fuertes que las que se han llevado a cabo hasta ahora. ¿El por qué no se hace? Pues evidentemente porque hay aliados muy poderosos e intereses dentro de esa región que hacen imposible, por lo menos hasta ahora. Lo que pasa es que las dimensiones del genocidio están alcanzando cotas tan grandes que cada vez resulta más difícil defenderlo, incluso por aquellos que lo han apoyado hasta ahora. Bueno, para mí es fácil entender por qué se disculpa tanto a Israel. Pues porque hay mucho dinero detrás, porque hay estados muy poderosos que lo apoyan y porque hay medios de comunicación que ocultan las verdades como puños que están ocurriendo y que llevan ocurriendo allí durante décadas. Nadie, creo, en su sano juicio, está diciendo que el 7 de octubre no fuera una barbaridad lo que hizo Hamás. Creo que no, pero llega un momento en el que uno se plantea ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando la muerte de niños y de inocentes en Palestina para llegar a cubrir esa cuota que se supone que ellos querían alcanzar de justicia, ¿no? Es decir, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, ya se ha superado, ya hay muchísimos más ojos y muchísimos más dientes partidos y arrancados que los que, digamos, si hubiéramos hecho una cuenta matemática de los 1.200 judíos que fueron asesinados el 7 de octubre, multipliquemos, ¿no?, por los palestinos que caen y que siguen cayendo. No tiene justificación posible. Esa guerra, ese ataque, que no es una guerra siquiera, es un ataque, hay que pararlo, hay que acabar del modo que sea, hay que seguir presionando socialmente, hay que seguir haciendo que los gobiernos tomen partido, que se deje de comerciar, que el bloqueo a Israel, sobre todo desde el punto de vista armamentístico, se imponga. Se empiezan a oír voces, pero muy timoratas, después de 4 meses y pico de desastre, de sangría, de carnicería. Es esa parte del mundo que calla la que yo creo que ahora mismo es la responsable y cómplice de los asesinos que están sueltos. No, y más cuando, por ejemplo, Israel está atacando Cisjordania, que allí no hay jamás, ¿no?, de excusa, y sigue atacando. Si es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y como la intoxicación informativa pues es tan grande, en el momento en el que tú haces comentarios del tipo de los que yo estoy haciendo ahora, pues por parte de la comunidad o de esa parte de la sociedad que defiende a Israel, pues yo no dejaré de ser, pues eso, un antisemita o estar sí, mezclando antisionismo judíos, con antisemitismo, es que cuando no el tiene, antisionismo pues es otra cosa. Efectivamente. Es que no tiene nada que ver, yo no tengo nada contra los judíos, es que los judíos son algo, o sea, pues es una entidad, un ente, contra lo cual no se puede tener nada en general. Yo tengo algo contra un Estado que está asesinando, contra un gobierno que está llevando a cabo una atrocidad y un genocidio. Contra los judíos, ¿cómo voy a estar yo contra los judíos? Como si me dices, pues estar contra los catalanes o estar contra los castellano-manchegos. No, puedo estar en contra de acciones de sus gobiernos o de determinado castellano-manchego, ¿no? Pero no de los castellano-manchegos en general o de los extremeños. No puedo tener algo en contra de un extremeño al que conozco personalmente y que me ha hecho una faena, o en contra del gobierno extremeño porque ha tomado una medida determinada que afecta a la cultura. Pero en contra de los extremeños, no, en contra de los judíos yo no tengo nada. Como no tengo nada en contra de, pues no sé, los negros, ¿no? Bueno, pues puedo estar muy enfadado con un negro y decirle eres un canalla, pero eso no me convierte en un racista. Será un canalla, ¿no?, independientemente del color de su piel. No, en la presentación del documental Un viaje hacia nosotros, en el FISAHARA Madrid, comentaste que hablar de la memoria histórica es incómodo, pero que hablar del pueblo saharaui está prohibido. ¿Por qué existe un muro de silencio en torno al Sáhara? En España el Sáhara es una asignatura, y decirlo así es bastante blandito, ¿no? Una asignatura pendiente, yo diría que es una deuda todavía, además sangrienta, no pagada al pueblo saharaui. Lo que hizo España en el momento en el que lo hizo, cuando Franco está muriendo en la cama y se pacta esa salida y se permite que, bueno, y se deja en manos al pueblo saharaui
del Reino de Marruecos y de Mauritania, de manera que pretenden hacerse con él. Es decir, ese proceso de descolonización que todavía no está inconcluso. Naciones Unidas, ese proceso sigue abierto y está pendiente de un referéndum en el que se habían comprometido todas las partes, pues es muy incómodo de tratar. Y los últimos acontecimientos y las últimas decisiones, por ejemplo, del gobierno de España, del ministro Álvarez y del propio presidente Sánchez, pues son una muestra más de infamia, porque ese acercamiento y ese cambio de postura con respecto a la posición que había mantenido históricamente nuestro país, que ya lo estaba haciendo mal, pues redunda todavía en algo peor. Es decir, ahora no solamente estamos apostando porque el referéndum no se celebre, sino que confiamos en que un reino como el de Marruecos vaya a poder hacer una provincia autónoma dentro de su reino, ¿no? ¿Quién se cree eso? ¿Quién cree que este rey Mohamed VI y su gobierno van a consentir que los saharauis vivan en libertad dentro de una provincia? No, aparte, yo creo que todo el mundo sabe que Marruecos no tiene ningún derecho histórico sobre ese territorio y que en cambio el pueblo saharaui sí lo tiene, porque son los habitantes que han estado allí desde tiempo inmemorial, bueno, pues con sus tribus y sus rebaños moviéndose por el territorio sin tener una estructura occidentalizada, pero que ese territorio era el lugar en el que desarrollaron su cultura, en el que vivieron durante, bueno, pues desde siglos. Entonces, bueno, pues aquí en España hablar del Sáhara se ha convertido en un anatema y se excluye de las agendas. Cuando aparece notas que la gente con poder, me refiero, se pone incómoda, y que la mayor parte de la población pues no sabe qué es lo que ha pasado allí, porque se ha cubierto con un velo de silencio para que eso sea así, para que no sepamos lo mal que lo hicimos y lo peor, digamos, que lo seguimos haciendo, ¿no? Es una deuda muy gorda la que tenemos con el pueblo saharaui, que cuando hablas con gente saharaui, ellos te dicen: sabemos muy bien, volvemos al tema que acabamos de tratar de los pueblos y los gobiernos, sabemos muy bien que los pueblos de España no nos han traicionado. Eso se dice, Tiba en el documental lo dice claramente, dice: los pueblos de España no nos han traicionado, han seguido apoyándonos, seguimos en contacto permanente, trabajan y luchan por nuestros derechos. Son los gobiernos de España los que han traicionado, y partidos políticos, no solamente gobiernos, los que cantaban en un momento determinado una loa a favor de la libertad del pueblo saharaui y después, cuando llegan al poder, se olvidan, ¿no? Recordemos al famoso Felipe, ¿no? y su agrenga en el Sahara, diciendo que nunca abandonaría él ni su gobierno si es que algún día llegaba al pueblo saharaui. En cuanto llegó, aquello se disolvió, desapareció, y donde dije una cosa dije otra, ¿no? Es muy complicado para las personas que tienen responsabilidades de gobierno, seguramente porque también saben que eso es ponerse a malas con Marruecos. Y entonces pues no quieren tener, ya bastante incómodo es el vecino, como para... Sí, encima como títere de Estados Unidos, claro, ¿no? Que al final la relación de Estados Unidos con Marruecos hacen que estrangula a España y no tenga... Volvemos a las alianzas, ¿no? Marruecos es incontestable en muchos aspectos porque tiene detrás aliados muy poderosos, Francia, Estados Unidos. Entonces, bueno, pues nosotros ahí... Lo que pasa es que no hace falta llegar tan lejos en lo que es la bajada de pantalones, yo creo. Y hay que pensar de alguna manera que los principios pues siguen teniendo sentido defenderlos, ¿no? Y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui pues es un principio que no deberíamos violar, ni violentar, ni subsumir, ni de alguna manera cambiar o intercambiar por cromos y decir: bueno, pues venga, pues yo ahora te doy la razón, pero no me envíes más inmigrantes, o estrangula los viajes en patera desde el Sáhara y desde el propio Marruecos para... no me compliques la vida, ¿no?
Bueno, es muy difícil para el gobierno seguramente, pero también es verdad que es muy indigno el camino que se ha tomado. Hay una generación que te hemos descubierto en espectáculos con sillas, escaleras, guitarra, como comentabas antes, y otra te conoció también como Chema Martínez, frutero en Aida. ¿Cómo descubriste que una de tus facetas era el humor? Creo que has explicado antes un poco, pero lo has desarrollado durante tu carrera, sí, encima con películas como Mortadelo y Filemón, etcétera. Pues más que descubrirlo, como comentaba antes, me hicieron descubrirlo, ¿no? Cuando me empezaron a pedir humor. Cuando me dijeron, aquí lo que va a funcionar en el bar al que iba o al sitio al que iba es el humor. A la gente le apetece mucho reírse. Entonces dije, bueno, pues vamos a por ello. Yo no me tenía por una persona, y no me tengo tampoco por una persona graciosa. En mi vida cotidiana, en mis relaciones, digamos, personales, no me considero una persona graciosa. No. Yo tampoco, cuando iba a la escuela, era el niño gracioso, ni en el grupo de amigos. Bueno, podía tener una tarde brillante, pero no era una persona graciosa. Los chistes se me dan fatal contarlos. Pero bueno, digamos que cuando te pones una máscara, ¿no? Que es lo que haces cuando haces teatro, no eres ya tú el que interpreta, o eres tú el que interpreta, pero ya no eres tú el que se está interpretando a sí mismo, sino que te escondes detrás de algo, ¿no? Y el payaso, en el fondo, pues es también una máscara. Y cualquier otro personaje, Chema Martínez o Filemón, son máscaras detrás de las cuales pues uno siente, bueno, que es más fácil, o por lo menos descubrí que era más fácil hacer humor. Entonces, bueno, pues sin haber tenido una vocación humorística, llegué a ello y ahora sí la tengo. Es decir, ahora sí me apetece, ahora sí defiendo la comedia como una herramienta social, ¿no? Importante para hacer reflexionar, para hacer pensar y para provocar esperanza. En CGT Metal Madrid hemos empezado una campaña por la reducción de la jornada laboral sin merma económica hacia las 30 horas semanales. ¿Crees que la ilusión puede unir tanto como la rabia? Yo creo que une más. Yo creo que la ilusión es, por lo menos los proyectos que nacen con la ilusión, creo que tienen más posibilidades también de hacernos felices, ¿no? Lo que surge de la rabia muchas veces está teñido de otros colores más oscuros, de la venganza, del rencor, del deseo de destruir. La ilusión yo creo que es más constructiva. La ilusión de, ¿sabes? ¿Cómo hacemos a un mundo mejor? Es cierto que a veces la rabia es necesaria, porque es inevitable, ¿no? Porque uno se siente agredido por cosas que pasan y te surge la rabia, pero a la hora de construir, la rabia yo creo que sirve de alguna manera para destruir lo que no nos gusta y la ilusión para construir lo que sí queremos soñar y lo que sí queremos hacer con nuestras vidas, con nuestro mundo. Entonces, el teatro es ilusión. Lo que vende el payaso también es ilusión, y lo que yo creo que nos hace enamorarnos o nos hace tener proyectos de futuro esperanzadores es la ilusión más que la rabia. Yo confío más en ella, aunque sea inevitable, y la rabia no la excluyo como sentimiento útil en algunos momentos, ¿no? Hay que dejar también que la rabia nos invada, porque hay cosas que la merecen, ¿no? Y no podemos ser demasiado naifs con muchas cosas. Tenemos que también que dar un puñetazo en la mesa y plantarnos, pero es a partir de la ilusión desde donde yo creo que hay que intentar construir. Ahora vamos a pasar como una rueda de palabras, definiciones, que nos gusta realizar, que es anarcosindicalismo. ¿Y quieres una respuesta corta, breve? Sí, sería como una especie de... El anarcosindicalismo yo creo que es una necesidad de la sociedad para enfrentarse a toda la represión que viene impuesta pues desde el capital, ¿no? Necesitamos sentirnos rebeldes, necesitamos sentirnos colectivo y además creo que necesitamos sentirnos libres para reivindicar lo que queremos reivindicar sin que sea, pues no sé, un partido o un congreso quien nos defienda. Sentir que somos capaces de defendernos por nosotros mismos. No, esta creo que la has definido bastante bien ya durante la entrevista, que era payaso. Bueno, el payaso para mí es una especie de alter ego
que me ha ayudado a vivir, que me acompaña y que espero que me siga acompañando siempre. GURS. GURS, pues es ese espacio que no pensé que fuera a conocer nunca, horrible, pero que cuando lo he conocido me ha hecho valorar y tener una mirada distinta y más solidaria con los refugiados, con la gente que lo está pasando mal, ¿no? GURS es un agujero en el tiempo, viajas allí y dices, no han cambiado las cosas desde que pasaban aquellas atrocidades con los republicanos españoles a lo que se sigue haciendo con los refugiados hoy en día, ¿no? Ese desprecio, esa reclusión en lugares donde nadie quiere estar, es considerar como delincuente al que busca una nueva oportunidad o escapar de la persecución y de la muerte y de la tortura. Palestina. Pues Palestina en estos momentos yo creo que es el gran dolor que tiene el mundo y hay que acabar con ese dolor. Reconstruir va a ser imposible, porque lo que se ha destruido es tan valioso y tan gigantesco que tendrán que pasar generaciones, muchas, para que se pueda hablar realmente de una reconciliación. La herida es una herida abierta muy dolorosa que hay que taponar cuanto antes, pero después va a haber que tratarla con muchísimo cuidado porque bueno, llevamos ya 80 años de conflicto y este epílogo o este capítulo que estamos viviendo en este momento es especialmente sangriento. Sáhara. Pues creo que ya lo he dicho, ¿no? Una deuda que tenemos que saldar. El Sáhara, pues no podemos olvidarlo. La memoria, de nuevo, juega un papel importante y luego pues la implicación, la solidaridad y la coherencia con nuestros principios, ¿no? Humanos y políticos. Refugiados. Pues bueno, es que estamos quizá dando vueltas un poco en torno a la memoria, refugiados. A temas que están muy relacionados, ¿no? Palestina y el Sáhara viven una ocupación y los refugiados son el producto de esa ocupación. La mayor parte de los refugiados del planeta, que ya según ACNUR pasa de los 100 millones, pues es un país flotante compuesto pues de injusticia, compuesto de desigualdades y de dolor. Entonces, pues yo creo que es otra de esas asignaturas que el mundo debe atender, pero ya por una cuestión de supervivencia, porque a este paso vamos a terminar siendo todos refugiados, ¿no? El cambio climático amenaza con convertir a gran parte de la población mundial en seres que busquen agua en algún sitio donde no la hay. O en lugares donde el mar haya crecido por el deshielo tanto que nos obligue a escapar. En el documental del que hablaba, o no sé si hemos hablado en algún momento, pero en el que hablamos de los refugiados, en ese documental hablamos de que cualquiera puede ser un refugiado. Es decir, que ser refugiado no es una cuestión de que nadie lo merezca, ni de que esté destinado a un determinado tipo de personas o de población. Somos refugiados en potencia. Mi abuelo lo fue y ahora mismo yo no lo soy, pero podría serlo y corro grave peligro de serlo por algún motivo, con lo cual, bueno, pues no miremos a los refugiados como algo ajeno, sino como algo que... No, me parece muy bonito ese país flotante. Sí. Tiene mucha profundidad. Y a nuestro productor, cámara y secretario general también le gusta como una especie de frase final que quisieras decir, o lema, o incluso que nos llames a ir a tus obras de teatro que estás preparando. Bueno, incluso. Yo quizás recogería un poco toda la conversación que hemos tenido con la idea de por poco que sea lo que puedas hacer, hazlo, si eso piensas que puede mejorar un poco
la situación en la que estamos, ¿no? O sea, no te rindas, no tires la toalla. El otro día en el chat que tenemos, en el foro de payasos de Sin Fronteras, hablando digamos, una batalla perdida, ¿no? Es que esto ya no merece la pena. Pues uno de nosotros decía, mira, vamos a recuperar esta filosofía del payaso, ¿no? El payaso nunca tira la toalla. Y si la tira, va a rebotarle y le va a volver a la cara. Es decir, no la tires porque te va a volver a golpear, ¿no? Entonces no tires la toalla, y si la tiras, sabes que vas a volver a recogerla porque te va a rebotar. A los payasos las toallas tiradas les rebotan. No podemos rendirnos, ¿no? Ni como payasos, ni como seres humanos, ni como responsables de una sociedad en la que estamos. Y mientras estemos hay que intentar mejorarla, por poco que sea, ¿no? Esa sería, bueno, la idea. Pues agradecerte este rato con vosotros, ha sido un absoluto placer, y pedir a la gente que vaya al teatro. Bueno, pues sí. Y vaya, que la cultura es muy importante. El teatro es un lugar donde nos encontramos con los otros. Es de los pocos lugares, ya aparte de las redes sociales, que ahí no te encuentras con nadie. Ahí estás más solo que la una, aunque parezca que estás seguido o acompañado. Pero es en el teatro donde uno siente el codo y el respirar y la emoción de los que están contigo. Entonces, bueno, pues el teatro como elemento de reunión y como lugar para reflexionar juntos y para plantearnos cuestiones que nos están machacando, incluso como evasión, ¿no? Como lugar para divertirse, que no está nada mal. El entretenimiento pues siempre estará abierto a la gente que quiera venir.